No me pueden negar que cuando intentan cantar esta canción, la cantan así. Wake up, make up, shake up. Todos estamos de acuerdo que la canción dice eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. ¿Y a quién tenemos hoy? A Serj Tankian, que no sé si se dice Serj, no estoy muy segura. Nunca lo verbalicé en voz alta ahora que lo pienso su nombre, pero vamos a decirle Serj, y si está mal, lo siento. Es cantante de System of a Down, una bandaza, una de mis preferidas. Tuve el privilegio de poder ir a verlos en vivo en el año 2015, si mal no recuerdo. Así que hoy lo que vamos a hacer es analizar un poco sus recursos, su técnica, desglosar esa voz tan peculiar que tiene, porque es peculiar, es interesante. Y para el final del video vamos a ver realmente cómo canta Serj, si tiene buena técnica, buenos recursos y todo lo que vayamos encontrando en el camino. Por acá te dejo una lista de reproducción con más videos que analizamos acá en el canal de género rock, metal y estilos similares. Acá tenés todas mis redes sociales por si querés ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y sin nada más que decir, empecemos. Vamos a hacer un popurrí de algunas canciones. Vamos a empezar con Chop Suey, que ni siquiera sé cómo pronunciar Chop Suey. Vamos a empezar justamente con esa porque, ¿cómo no? Claro que vamos a empezar con esa. Wake up, wake up. Me dio mucha gracia el wake up, porque en la versión de estudio es como wake up. Wake up, wake up. Lo que pasa es que, claro, si vos venís cantando con mucha adrenalina, el bajar de golpe a la voz airosa, wake up, y puede ser medio complicado, así que simplemente lo dijo en su lugar hablado. En esta canción ya podemos ver la adrenalina que tiene. No solo para quien no habla inglés nativo, porque podemos pensar que toda esa estrofa es difícil para cualquiera que no hable nativo, pero incluso para la gente que habla inglés nativo es un trabalenguas realmente. Y la velocidad de articulación que él tiene lo domina genial. Bueno, lo tenemos a Dayron, que también es otro de los integrantes de System, que también canta, generalmente hace coros, armonías, a veces canta solo, me parece, que lo vamos a escuchar seguramente bastante. No me voy a detener en analizar la voz de él, vamos a quedarnos con la de Serj, pero también canta mucho en System y tiene una voz interesante. Está esa cosa del twang, ¿lo escuchan? Ahora, interesante como cuando baja a sus tonos más graves, suelta toda esa estridencia y relaja más la voz, se vuelve un poco más airosa, más al nivel del habla. Y ahí otra cosa, ¿vieron cómo lo activa? Twang, lengua alta también, ¿sí? Un sonido muy, muy brillante. Está muy, muy, muy comprimida su voz. Él estrecha bastante. No digo que esté haciendo fuerza o constricción, pero sí que al tener ese twang se estrecha, al elevar la lengua y un poco la laringe, todo queda como un poco más estrecho. No en exceso, pero tiende a ir a veces a esos mecanismos. Es una locura porque encima los dos te hacen las distorsiones. Yo recuerdo que la distorsión de Serj, que por el momento no la vimos, me parece, es más en realidad a veces de growl. Esa. Y otra es la de, como la que hizo recién, que es otro tipo de distorsión. Ella es más de pliegue falso, me parece. Digo me parece porque no soy especialista en distorsiones, pero esa diferencia está, las distintas distorsiones están, ¿no? Lo que me encanta es que al cantar juntos, al tener un corista que no solo es un corista, sino que además canta, Dayron, tienen todo el tiempo esas armonías a dos voces, ¿no? Que están buenísimas, me encanta cómo suena. Bien, tenemos en la primera zona más alta, más aguda. 2.5, señores. Nota alta para los hombres, muy alta. No está súper cómodo, no les voy a mentir, está como un poco al límite, tal vez está más cerca del grito, no está tan bien colocada ese agudo ahí. Lo resuelve, solo esperemos que luego de esto no quede fatigado como para dañarse su voz, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de Aerials y por cierto voy a aprovechar para hacer un poquito de spam. Yo tengo un cover de Aerials, si no lo quieren escuchar igual no lo escuchen porque no me gusta cómo salió. Bien, acá está tocando la guitarra también a la vez, eso es algo que está bueno que lo consideremos, ¿sí? Ya que
dos actividades a la vez, es todo más complejo. Es interesante porque acá ya empieza bastante arriba. Life is... entrando en el re sostenido 4, lo cual para empezar una canción es alto. Tiene una buena capacidad de agudos, hemos visto, pero no es una voz muy aguda, ligera. No me suena a un tenor, me suena más a un barítono, tal vez más ligero, pero es alto para empezar ahí ya, ¿eh? Ok, al sol sostenido 4 igual, está muy bien lo que está haciendo. Tiene mucha potencia, mucha energía, lo cual puede llegar a perjudicar si quiere seguir subiendo, ya que está como en un lugar bastante grueso en sus pliegues vocales, cuerdas vocales, y seguir subiendo en ese estado, y puede empezar a complicar un poco. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando conforme la canción pasa, ¿no? Miren cuánto bajó, que se fue al Mi 3 y llegando al Do sostenido 3. Esta canción lo que tiene es que abarca un rango amplio, ¿no? Habíamos visto que lo más agudo fue el Sol sostenido 4 y ahora bajó al Do sostenido 3. Entonces se está haciendo como una octava y media de rango, lo cual es bastante, ¿no? Me llama la atención cómo incluso en esos tonos más graves él sostiene tanto el twang, que como vimos en tonos más graves en otros momentos tal vez soltaba y aireaba, pero acá lo sostiene bien resonante, ¿no? Tan live. Wow, ahí me encanta, eso no está en la versión original, pero me encanta esa energía que le pone justo antes de que empiece el riff que pone de distorsión. Ok, ahí arranca por el La 4. Las caras de él son lo más. Son lo más las caras de él. Vamos a escuchar Spiders, que también cuando les dije que iba a reaccionar a él, me pidieron bastante Spiders. Es un tema precioso. A mí me encanta Spiders. La atmósfera del inicio de esta canción es preciosa. Está en un tono muy cómodo acá, ¿no? Podemos decir que está como casi a ese nivel del habla. Está esa voz tan resonante que él suele usar en todo lo que veníamos escuchando. Acá está más suave, menos twang, un poco menos, a veces más menos, pero como más suelto, más melódico. Su vibrato ahí. Ahí es muy bello porque esta parte de la canción, al menos en el vivo, la aprovecha justamente para suavizar y darle otro matiz a la voz, que como vimos no está tal vez tanto, él canta mucho a veces con esa energía de la voz bien metálica, y acá aprovecha para matizar hermoso. Y ahí aparece ese color característico de él cuando sube. Re 4. No es tan alto, pero más o menos sube de lo que venía cantando al principio, es como una octava más, lo cual es un lindo salto, ¿no? Y la canción arranca ahí con todo, se mete todo, la batería, todo se mete y su voz impacta perfecto ahí. Ahora está casi como una octava arriba de lo que había hecho en la primera estrofa, ¿no? Y está ese color. Pero fíjate el matiz hermoso que se da en esta estrofa, porque la empieza arriba con el color más estridente y la siguiente parte la hace algunas notas hacia abajo, más suave, más hablado, más relajado. Me he encontrado con personas en el mundo, y me gustaría que ustedes en comentarios me digan qué opinan, que hay gente que me he encontrado que dice que no le gusta la voz de Serj, lo cual puedo llegar a entender, más no aceptar. No, pero puedo entender porque sí que tiene un color muy peculiar. A muchos no les gusta cuando él
y en vivo es más estridente. En estudio tal vez no llega tanto, justamente porque en vivo, para poder sacar más potencia y bancarse todo, la energía que conlleva hacer un recital entero, creo que activa un poco más el twang. De esa manera sostiene mejor. Y muchos no les gusta tanto eso. Me gustaría saber en comentarios qué les parece, porque es una voz peculiar, no es una voz que se parece a muchas, tiene un color característico, ¿no? A mí personalmente me agrada mucho y me ha servido de inspiración para poder cantar rock. Y ahora vamos a escuchar un pedacito más del último, Toxicity. Conversion, software version 7.0. Eating seeds is the best time activity. The toxicity of our... Tiene profundidad en sus graves, por eso yo me acerco más a la idea de que es más un barítono. Ahora, por otro lado, es un do 3, tampoco es excesivamente grave, pero para hacer la nota que es, le da bastante profundidad. Of our city. Of our city. Yo! I own the world! I own this order! Yo creo que además de twang hay algo en la lengua, como un poquito, tengo la sensación de que ese sonido también se lo da una lengua que tiende a retraerse hacia atrás y hacia arriba. Lo que suena un poquito engolado, tal vez levemente, no tanto, pero hay algo de engole, no está mal, porque a veces uno piensa que decir engolado es como algo malo. Le cubre su sonido, su resonancia. Notan aquí como en la que vimos al principio, hay mucho de salpicar las palabras rápido, articulando muy rápido, lo cual las vuelve muy difíciles de cantar las canciones de Soda System. Siempre me encantó cuando él empieza como va creciendo esa resonancia. Somewhere. Y ahora hace todo. Ok, tengo sentimientos encontrados con lo que acabo de escuchar. Fue al 2.5, lo cual es un montón. Hay algo raro en la entonación de las notas, sube bien, pero al bajar se ve que fue improvisado eso, claramente. Creo que no terminó de ubicar a qué nota debería ir. Noto, al menos en las presentaciones que escuchamos en vivo, que cosas que están tal vez en la versión de estudio no aparecen tanto en el vivo. Algunos detalles, como por ejemplo, no tanto growl en vivo y no tanta distorsión. Tampoco es que se excede, él es más un cantante de voz limpia, pero sí que tiende a usar la distorsión. En algún que otro momento en los vivos la usa, pero a veces tiende más a ir directamente a su voz limpia, tal vez para no exigirse tanto, tal vez para cuidarse un poco, tal vez porque, no sé, no es el cantante con la técnica más prolija del mundo, pero él lo resuelve constantemente lo que hace. No es lo más prolijo del mundo, pero siento que tiene buena vitalidad en su voz. Así que nada, los leo en comentarios a ver qué les pareció a ustedes y también me pueden sugerir otros cantantes para que sigamos analizando acá. Aquí ha llegado el video de hoy. Les agradezco a mis mecenas de Patreon por estar colaborando con el canal a través de ese medio para que puedas seguir generando contenido. Si te gustaría sumarte, en la descripción del video tenés el link. Bueno, nada más para decir, chicos, nos vemos la próxima. Adiós.